Dios les bendiga más. Ya el pastor me presentó y muchos de ustedes me conocen, ¿verdad? Para mí es un privilegio estar aquí, ser el megáfono de Dios, ¿verdad? El pastor nos dio la encomienda de traer la palabra esta noche bajo el tema que se ha estado trabajando durante estas semanas, que es el poder de Dios. Y antes de comenzar, yo quiero hacerles dos preguntas para que ustedes se respondan a sí mismos y a sí mismas. Número 1, ¿quién es Dios en mi vida? Si usted fuera a contestar esa pregunta, ¿quién es Dios? Responda hacia usted. Segunda pregunta, ¿qué representa Dios en mi vida? Cuando yo pienso en Dios, ¿qué representa Él en mi vida? Son preguntas que no nos hacemos casi nunca. Vivimos por default y creemos en Dios porque nos los enseñaron, porque tenemos un encuentro con Él, porque leemos su palabra, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar, ¿quién es Dios para mí? ¿Qué representa esta figura en mi vida y cómo esa representación de ese Dios transforma mi manera de vivir? Hemos estado hablando, ¿verdad?, durante esta semana bajo la serie El poder de Dios. Y esta serie nos invita a realizar una introspección. Una introspección es quitarme los ojos, dejar de mirar a otros y mirarme a mí mismo y a mí misma, ¿ok? Una introspección de nuestra vida como creyentes, para así buscar la santificación diaria y fomentar una cultura de santidad en nuestra vida y en la comunidad. Nos crea una conciencia del poder purificador de Dios y cómo ese poder purificador opera en mi vida para acercarme más a la imagen y a la estatura de la plenitud de Cristo, que eso hace su palabra, esa invitación. Su imagen en nosotros, nosotros nos convertimos en un reflejo de Cristo en nuestra manera de vivir. El poder de Dios es grande y soberano y nos impulsa, nos motiva, nos lleva a confiar plenamente en Él y vivir con la perspectiva de que Él es mi fortaleza. ¿Cuántas veces no cantamos? Yo no sé cantar, pero Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Se acuerdan ese corito? Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Muchas veces antes, los pentecostales de antes, cantábamos esa canción y muy pocas veces teníamos la conciencia de lo que estábamos diciendo. Yo estoy diciendo en ese himno que Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi auxilio en la tribulación. Aunque se levanten los vientos, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque en Dios he confiado. Si yo hago de esas palabras mi vida, ¿cómo yo viviría? ¿Cómo sería mi proceso de toma de decisiones? ¿Cómo sería mi manera de interpretar y enfrentarme a las dificultades de la vida? El poder y la gracia de Dios nos hacen un llamado a vivir en humildad y agradecimiento. De esa manera nosotros reflejamos su gracia a los demás y nos convertimos en testimonios vivos de su amor y su misericordia. Podríamos decir en nuestro interior, ¿verdad?, que estos conceptos ya los sabemos, que ya esto es algo trillado y que se repite una y otra vez, que Dios es todopoderoso, que Dios es grande en misericordia, que Dios es fuerte. Y lo vemos como algo que ya está. Y el verlo como algo que ya está, le quita el peso y el valor que representa el poder de Dios. ¿Por qué? Porque hemos escuchado por generaciones que Dios es todopoderoso. Pero no es lo mismo conocer que vivirlo. Miren lo que le pasó a Job. Job 42, del 4 al 6. Oye,
Te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job había escuchado de Dios por la tradición oral con la que se presentaba, ¿verdad?, el evangelio. Pero Job no había visto el poder manifiesto de Dios en su vida. No es a través de la crisis, no es a través de la pérdida, no es a través del luto, no es a través de la escasez, no es a través del dolor que Job conoce el poder manifestado en su vida, a tal manera que al salir del proceso Job tiene una vida totalmente diferente a la que tenía antes del proceso. O sea que no es lo mismo conocer que Dios tiene poder a decir, yo soy testimonio del poder de Dios. No es lo mismo decir, Dios es grande en misericordia, a decir, Dios tuvo misericordia de mí. Dios quiere que vivamos quién es Él, que vivamos su palabra, que vivamos sus principios. Job sabía quién era Dios desde el conocimiento, pero cuando lo vivió, su entendimiento fue renovado y esa experiencia personal transformó su vida. No es lo mismo conocer a Dios desde la historia de alguien que conocer a Dios desde mi propia historia. Yo le doy un sentido personal, yo le doy un sentido de intimidad, yo le doy un sentido de que es mío y esto a mí nadie me lo quita. Esta experiencia es mía y puede venir lo que venga, pero este poder manifestado de Dios en mi vida a través de las circunstancias, de la crisis y del problema, es lo que me lleva a vivir en agradecimiento, en gratitud, en humildad y en reconocimiento de que soy polvo y ceniza y sin Él nada puedo hacer. Efesios 1. 19 al 23, lee. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiere decir Efesios 1, 19 al 23? ¿Qué me está enseñando a mí estos versículos? Me está enseñando que aquel que resucitó de los muertos, aquel que bajó al Seol y le arrebató las llaves de la muerte al enemigo, es el mismo que hoy camina al frente de ti y de mí, abriendo camino, porque su poder no tiene límites, porque su poder para con mi vida está accesible en todo tiempo y en todo momento. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Y con ese mismo poder Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo. Nuestra mente finita, nuestra mente con sus limitaciones, nuestra mente con sus distorsiones, con su incapacidad y discapacidades, nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras dudas, nuestros temores, son los que nos llevan a limitar el poder de Dios desde mi perspectiva. Esto no quiere decir que si yo tengo un concepto de Dios, Dios va a cambiar. No. Esto quiere decir que mi mente finita me lleva a mí a creer en un Dios pequeño.
que mi mente limitada por mis miedos, mis inseguridades y mis traumas, me lleva a mí a tener dificultad para yo ver el señorío y el poder inmenso de Dios en mi vida y obrando en las circunstancias de la vida. No es que el poder de Dios se hace menos si no creo en Él. Dios no depende de eso. Es que mi nivel de entendimiento sobre el poder de Dios es lo que hace que yo crea en un Dios pequeño o en un Dios grande. Explícate. Ejemplo. Vamos a la clase. La clase dice que si yo tengo un concepto de un Dios que está presente solamente cuando las cosas son grandes e importantes, cuando las cosas son de peso, cuando yo tenga un problema pequeño, yo no voy a recurrir a Él porque pienso que a Dios no le importa. Y eso me lleva a depender de mis fuerzas y a no confiar en el poder de Dios. Por el contrario, si yo creo en un Dios que se interesa por todo en mi vida, que tiene el poder y la autoridad de transformar todo en mi vida, yo siempre voy a recurrir a Él en todo tiempo y en todo momento, porque su palabra dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Su palabra dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su palabra dice que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si yo confío en su palabra, yo sé que el poder de Dios está accesible y disponible para operar en mi beneficio según su perfecta y divina voluntad. Esto lo vemos en Juan. Este asunto de que nuestra mente es finita y limitada y muchas veces no vemos el poder de Dios y no comprendemos quién es Dios. Hay un ejemplo bien hermoso en la palabra y se encuentra en Juan 4. Juan 4:7 nos dice: una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Una mujer de Samaria que no era del pueblo escogido, que no conocía, estaba sacando agua y Jesús se le acerca a esta mujer y le dice: dame de beber, con todo lo que implica, ¿verdad?, a nivel cultural y sociocultural, lo que operaba en aquel momento. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo: ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le respondió. Y Jesús te responde a ti y me responde a mí esta noche. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Muchas veces nosotros, por nuestra condición humana, por nuestras experiencias, por nuestros traumas, por nuestros conceptos, no vemos el poder de Dios. Minimizamos el poder de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros entendiéramos, iglesia, quién es el que nos está ofreciendo agua de vida. Si nosotros entendiéramos quién es el que nos está pidiendo: dame tu vida, entrégame tu problema, entrégame tu situación, entrégame tu crisis para que tú veas lo que yo voy a hacer con ella. Miren lo que le pasó a Job. A Job le quitaron todo, Job se quedó sin nada y al final se le multiplicó y se le triplicó y le entregaron mejores cosas, porque confió, porque creyó sin haberlo visto. Había confiado en ese Dios del que le hablaban, pero en medio de la situación, él lo conoció y entendió quién era ese Dios. Si Dios fuera ejemplificado en un superhéroe, aquellos que nos gustan las películas de superhéroes, él superaría a todos los superpoderes de Marvel y DC. Él superaría a Wakanda Forever. Él superaría a Wonder Woman. O sea, el poder de Dios es tan y tan
grande que no tiene explicación. La mente humana no tiene palabras para explicar la grandeza del poder de Dios y su manifestación. ¿Cuáles son los superpoderes de Dios? Los que podríamos nombrar dentro de nuestra mente finita. El poder de amar, el poder de perdonar, de restaurar, de libertar, de sanar, de proveer, de consolar, de cuidar, de bendecir, de dar vida eterna, de fortalecer, de dar nuevas fuerzas, de dar dirección. Y usted nombre los superpoderes de Dios en su vida. Piense en su trayectoria a lo largo de la vida y busque las maneras en las que el poder de Dios se ha manifestado para que usted pueda otorgarle a Él cualidades y características dentro de su poder. Hebreos 2 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a ti y a mí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Padre, mi Dios, tu Dios, tiene el poder de socorrernos de nuestras angustias, de nuestras tribulaciones, de nuestros desiertos y de nuestras tormentas. Él lo va a hacer. Esto no depende de nuestro nivel de fe, esto no depende de cuánto tiempo llevamos en la iglesia sirviéndole, esto no depende si yo quiero o no quiero. Todo depende de su poder para hacer lo imposible posible, lo inmaterial material. Y Él tiene poder para transformar tu lamento en baile, para desatar nuestro cilicio y ceñirnos de alegría. Cuando desarrollamos conciencia de adopción, cuando desarrollamos la conciencia de que hemos sido adoptados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros sentimos seguridad. Este proceso de sentirse adoptado por Dios es un proceso bien único y bien personal. Y yo estoy convertida desde los 12 años y tengo 41. Y yo sentí esa adopción hace un par de meses cuando vino un señor mayor, yo no recuerdo el nombre, un doncito mayor, trigueñito él, que él vino a hablar de la paternidad. Yo estaba sentada donde estás tú, el del hoodie negro. Y yo sentí una cosa bien loca que nos pasa a nosotros los cristianos. Yo pude sentir en mi espíritu. Ustedes han visto los procesos de adopción en YouTube o han visto videos donde está el juez, están los abogados y está el representante del Estado con el menor y está en el protocolo de entregarle el menor a los papás de adopción, y el proceso de adopción se da cuando el juez da con el mallete y dice: fulano de tal, eres adoptado por la familia tal y tu nombre es este. Ese proceso yo lo sentí sentada ahí. Cuando ese hombre estaba hablando de que hemos sido adoptados por Dios, que la sangre de Cristo nos hizo sus hijos, yo sentí como que Dios estaba dando en el mallete y dijo: eres adoptada y sellada con mi sangre. Cuando esa conciencia de que tenemos un Padre que está dispuesto y disponible a defendernos, a cuidarnos, a protegernos y amarnos, nuestros temores disminuyen, nuestras ansiedades disminuyen, nuestras preocupaciones disminuyen, porque yo sé que quien me va a defender es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Cuando desarrollamos conciencia de adopción, nuestro entendimiento es renovado y podemos ver con más claridad el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Hay alguien bien grande, el papá de Adriel. Venga acá rapidito, rapidito, rapidito. Es que yo soy bien visual y a mí me gusta como que ejemplificar. Yo veo a Dios de esta manera, ¿verdad? Es que necesitaba a alguien más grande que yo. Cuando yo creo la conciencia de que el poder de Dios tiene la capacidad de ir al frente de mí, abriendo caminos, abriendo el mar en dos para que yo pase en seco, llevándome a través del desierto y dándome maná, que el poder de Dios tiene la capacidad de que si me meten al horno de fuego y lo mandan a calentar 7 veces, Él va a estar ahí protegiéndome con sus manos, que si me meten a la fosa de los leones, el poder de Dios va a estar ahí protegiéndome para que no me haga daño. Ah, no, pero es que a estas alturas no hay fosa de leones y horno de fuego. No, pero en estos momentos la fosa de los leones y el horno de fuego puede ser una crisis económica, una enfermedad, una crisis matrimonial, una escasez, una pérdida. Y entonces cuando yo tengo la conciencia del poder de Dios en mi vida y yo sé que he sido adoptada por Dios, yo camino así. Él va al frente abriendo caminos, secando cadenas, ¿verdad? Rompiendo espinos. Y yo voy detrás de Él sabiendo que Él va a limpiar el camino para que yo pase en seco. Y su presencia me va a dar a mí la seguridad de que no camino sola, de que no estoy sola porque el caballero de la cruz me acompaña donde quiera que yo vaya. Gracias. Otro ejemplo para que ustedes vean la importancia de reconocer el poder de Dios en nuestra vida, para que ustedes vean la importancia de saber que hay un Dios que es mi Padre y me defiende. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de estudiar en una escuela donde tenían algún familiar que era maestro o maestra. Pues yo en mi niñez era bien tímida y pues bien tímida, bien callada. Mi hermana era todo lo contrario. Mi hermana es menor, era todo lo contrario. Así que si yo me metía en problemas, yo sabía que mi hermana iba a llegar a pelear con el corillo porque ella me iba a defender. Que si yo hacía algo, mi hermana iba a llegar a defenderme del corillo porque ella tenía la boca y los puños para defenderme. Así que yo en la escuela hacía lo que me daba la gana porque si me metía en problemas, mi hermana iba a llegar. Yo estaba confiada de que el problema que yo tuviera, ella iba a llegar y me iba a defender. Cuando yo pasé a intermedia, mi tío era maestro. Así que yo era la sobrina del maestro Díaz. No se metan con ella porque el maestro Díaz nos va a meter en problemas. Así que yo paso mi intermedia con el mismo flow. Yo hago lo que me dé la gana y nadie me puede hacer nada porque mi tío es maestro y si me hacen, se meten en problemas. Cuando yo paso a la universidad, aquí no hay quien me defienda. Aquí yo no tengo pala. Aquí yo no conozco a nadie. Entonces me hago más chiquita. Me escondo más y más. Eso nos pasa a nosotros. Cuando no reconocemos quién es nuestro Dios y nuestro Salvador, cuando no entendemos con la conciencia clara de que el Dios Todopoderoso va al frente de mí, yo me escondo, yo me hago chiquito, yo camino con angustia, yo camino por la vida con ansiedades y con preocupaciones, porque pienso que no hay quien me defienda, porque pienso que no tengo a dónde ir para que saque la cara por mí. Por el contrario, cuando sí hay alguien, cuando sí hay vaqueo, cuando sí hay pala, ahí yo saco pecho y camino como pavo real. Iglesia, tú y yo podemos caminar con la seguridad y la certeza de que el Todopoderoso va al frente abriéndonos camino para que caminemos en seco y nuestro pie no tropiece ni caiga al resbaladero. Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará.
no temas ni te intimides. Lo voy a repetir para que ustedes vean que no son inventos míos. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Cuando sé que mi Padre tiene el poder de ir al frente, yo desarrollo una actitud de agradecimiento. Cuando yo sé que mi Padre tiene el poder de mandar a callar los vientos y la tempestad, yo camino en agradecimiento. Salmo 18, del 1 al 19. Yo lo voy a leer completo porque cuando lo estaba estudiando a mí me tocó. Y yo quiero que ustedes lo busquen y lo lean conmigo en su mente. El Salmo 18 es una acción de gracias por la victoria. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los simientes del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Esto única y exclusivamente lo puede decir un hombre que ha sido librado de sus enemigos, que ha sido rescatado en las depresiones más horribles, que ha sido rescatado de las ansiedades más fuertes, que ha sido rescatado de persecución. David sabía que podía refugiarse en Dios porque conocía de primera mano, por experiencia propia, la magnitud del poder de Dios. Dios lo había rescatado de la mano de Saúl, su enemigo. Dios lo rescató en medio de una aflicción horrible. Dios había respondido múltiples veces a su llamado de auxilio. Dios moverá cielo y tierra para socorrer a sus hijos. Dios no desampara la obra de sus manos. Él no dejará para siempre caído al justo. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Él no te va a desamparar,
Él no te va a dejar caído ni caída para siempre. Su poder se va a manifestar en medio de ti en el momento perfecto. Nos desesperamos, sí. Nos angustiamos, sí. Queremos salir corriendo, sí. Lloramos y gritamos, sí. Pero yo he entendido a lo largo de los procesos de la vida que cada proceso es una preparación. En un momento dado, cuando mi Adelis era bien pequeña, como a los 2 años, ella quería y estaba empeñada en tomar agua en un vaso de cristal. Y empeñada y gritaba y pataleteaba y hacía una rabieta horrible, porque ella quería agua en un vaso de cristal. Y eso Dios lo usa para decirme, muchas veces nosotros hacemos rabieta, pedimos y lloramos por cosas a las que no estamos preparados para recibir. Si yo le doy a mi nena de 2 años un vaso de cristal, por su fuerza y su dificultad motora, en algún momento dado ella lo va a romper, se le va a caer y sin querer ella se va a lastimar, se va a cortar, se va a herir. Eso nos pasa a nosotros. Pedimos, queremos cosas, añoramos cosas para las cuales no estamos listos ni preparados, porque si nos las entregan en la mano nos van a lastimar. Nosotros mismos las vamos a echar a perder. Y es en el punto en donde yo tengo que confiar en el poder de Dios y en su soberana voluntad y entender que el proceso, que la crisis, que las circunstancias me están preparando para yo madurar y poder coger el vaso de cristal y que no se me rompa ni yo romperlo y no lastimarme. Dios tiene poder. Dios tiene poder. ¿De qué manera Dios ha manifestado su poder en tu vida? Si tú fueras a hacer un brainstorming, si tú fueras a hacer una lista de las veces en las que Dios ha manifestado su poder en tu vida, ¿qué escribirías? En mis procesos de terapia yo siempre doy tareas, así que esta es una tarea para todos ustedes. Hagan una lista de las veces en las que el poder de Dios se ha manifestado en su vida. Una lista de las veces en las que Dios ha manifestado su poder sanador, restaurador, libertador, financiero, de misericordia, de gracia. Una lista de todas las veces en las que usted ha visto manifiesto el poder de Dios. Cuando usted ve esa lista, lo único que va a salir de sus labios es gracia. Es acción de gratitud. Y esa acción de gratitud te va a llevar a ver a Dios en todo. En la crisis, en el desierto, en la tormenta, en el problema. Porque sabes y reconoces que Dios no desampara la obra de sus manos. Y que aquel que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar. Porque gracias a Dios que no depende nada de mí. Si dependiera de mí hace rato, ya esto se hubiese acabado. Pero como depende de Él, Él lo va a hacer. Isaías 41, para cerrar, 8, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. ¿De dónde Dios te sacó? ¿De qué tierras lejanas Él te rescató? ¿De qué tierras Él te llamó? ¿En qué momento específico tú tuviste ese encuentro con esa cruz? Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es.
aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando leía esta parte que dice, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Está hablando de esa diestra, la diestra de su justicia. Y me acuerdo cuando uno coge a los bebés y se los engancha aquí. Y uno barre, uno mapea, uno frega, uno cocina como el bebé enganchado aquí, en el brazo. Y yo sé que como está agarrado de mí, no se va a caer porque yo no lo voy a dejar caer. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno en esencia, no nos dará cosas buenas a nosotros. Si los bebés se enganchan y se agarran de aquí, de la diestra de sus mamás y de sus papás, con confianza, sabiendo que no se van a caer, Dios nos está diciendo, mi poder es suficiente para cargarte con mi diestra y no dejarte caer. Mi poder es suficiente porque la diestra de mi justicia te llevan y te guían a puerto seguro. Charles Spurgeon dijo, nuestros pies pueden ser débiles, pero la diestra de Dios es todopoderosa. Esa mano que Dios utiliza para crear, ordenar y mandar es la misma que usa para sostenerte a ti y a mí, por el que Él tiene el poder para hacerlo. Iglesia, Dios lo va a hacer. Dios tiene el poder para hacerlo. El mundo se construyó con su palabra. Él no movió ni un dedo, fue con su palabra. ¿Cuánto más Él no puede hacer si Él se para de su trono y da la orden? La crisis va a cesar. El luto va a terminar. La escasez va a terminar. La dificultad va a terminar. Solo nos toca confiar en el poder soberano de Dios sobre nuestra vida. Quiero que se pongan sobre sus pies. Que recuerden la tarea primero de hacer esa lista, ¿verdad? De las veces en las que Dios ha manifestado su poder en su vida. Y yo quiero que en esta hora usted cierre sus ojos. Que usted recuerde de dónde Dios lo sacó. Que usted recuerde dónde usted estaba. Quién era. Lo que era. Y usted se vea hoy. Eso, quien eres hoy, es obra y producto del poder de Dios. No es otra cosa más que el poder de Dios manifiesto en tu vida. Si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. No nos toca los tiempos ni las sazones. No nos toca entender cómo ni cuándo. Simplemente nos toca confiar en que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Descansemos en su palabra. Descansemos en su soberanía. Descansemos en quien hemos confiado, porque esta carrera no es en vano. Galardón tenemos que no merecemos, pero en su infinita misericordia Dios nos ha entregado una vida eterna. Y esta leve tribulación momentánea, usa dos palabras específicas, leve y momentánea. Tu tribulación es leve y momentánea. Tu crisis es leve y momentánea. Porque va a producir en ti un mayor peso de gloria que te va a llevar a llegar a alcanzar la estatura y la plenitud que hay en Cristo a través de su poder. Yo quiero orar. Yo quiero orar para que la mente de cada uno de nosotros esté renovada en su presencia.
para que nosotros podamos ver a Dios obrando en cada dificultad, para que nosotros podamos otorgarle a Dios la autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas y que podamos descansar en que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu soberanía, gracias porque eres fiel, gracias porque podemos venir al trono de tu gracia y alcanzar el oportuno socorro. En esta hora yo te pido, Señor, que seas tú renovando el espíritu de nuestra mente, que seas tú, Señor, renovando nuestro entendimiento y que podamos, Señor, verte en cada situación. Que podamos verte, Señor, que podamos ver tu poder manifiesto en cada una de nuestras vidas, Señor. Llévanos a descansar bajo la sombra de tus alas. Padre, llévanos a habitar bajo la sombra de tus alas. Que podamos encontrar en ti descanso, que podamos encontrar en ti, Señor, la esperanza que no avergüenza, Dios. Yo te pido que seas tú, Señor, atando nuestras mentes a la mente de Cristo. Que seas tú llevando cautivo todo pensamiento a tu cruz, Señor. Ábrenos el entendimiento para que podamos ver tu poder, para que podamos ver tu gloria, para que podamos ver la manifestación de tu amor y tu bondad en nuestras vidas, en cada cosa que hagamos, Señor. Queremos reflejar a Cristo. Queremos reflejar a Cristo en nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a continuar esta buena carrera de la fe. Adiestra nuestras manos para la batalla, Señor. Y que podamos ir confiados con la certeza y la confianza de que nuestro Padre, el Dios del universo, va al frente abriendo camino para que podamos pasar en seco. Gracias, Señor. Gracias porque en ti encontramos esperanza, en ti encontramos refugio, en ti encontramos paz. Gracias por ser nuestro ayudador, nuestro sustento, nuestro proveedor, nuestra roca firme, nuestra piedra angular. Gracias porque nos llevas en la barca a puerto seguro y sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará para tu gloria y tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.